Gracias a Dios por el privilegio que me da en esta noche para compartir su palabra con su pueblo en esta tarde. La palabra del Señor nos enseña que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Antes de compartir la palabra del Señor, quisiera hablarle un poquito de lo que ha pasado en un tiempo en mi vida. Estaba en un proceso de recuperación espiritual. En el año 2006-2007, Dios me llamó para estar a tiempo completo en su obra. En ese tiempo, Dios quiso tratar con mi vida de una manera muy especial. Cerró todas las puertas para el trabajo secular. Yo estaba desanimado, estaba viviendo una vida prácticamente sin esperanza porque el negocio que me había llevado a la prosperidad había sucumbido y estaba en casa sin tener ninguna posibilidad de hacer algo más que estar en casa. Y Dios trató con mi vida y Dios me habló de diferentes maneras. Hasta que al fin escuché el llamado de Dios y Dios me llevó al colegio Natanael, en los colegios cristianos Piedad. Mi esposa era capellana en ese tiempo y ella me dijo, vos podés ser un capellán. Y no me gustó mucho la idea, pero como Dios estaba tratando con mi vida y bueno, tenía que escuchar la voz de Dios, le dije sí. Y me fui al colegio Natanael, hablé con el director y me dijo, el director David Di Trollio me dijo, en este momento no tengo el lugar para vos en capellanía, pero sí te prometo que si apenas tenga ese lugar, vos puedas ocupar. Pero mientras tanto queremos que nos ayude a hacer el trabajo de celador. Mientras tanto, mientras yo acomode algunas cosas, vos puedas estar ayudándonos porque nos hace falta y sos bien grande. Y para celador vas a estar muy bien. Yo ni me imaginé que el trabajo del celador en los colegios cristianos, porque hacía casi 40 años, 35 años que yo no pisaba un colegio para ser un funcionario, ni para irme a retirar la libreta de mi hijo. Pero sí, le dije, bueno, no hay problema. Me fui y sorprendentemente no hubo cabida para mí en el departamento de capellanía y estuve 1 año y medio trabajando como haciendo el trabajo sucio de celador. Y los compañeros me decían, estás haciendo un buen trabajo de pastorado siendo celador. Y sorprendentemente todos los chicos me querían, porque el celador es la persona más odiada del colegio, porque es el que impone disciplina. Pero sorprendentemente todos los alumnos me apreciaban y me requerían. Pasó 1 año y medio y me llamó el director interino y me dijo, pastor, ahora llegó tu tiempo. Vas a ser capellán del colegio. Gloria a Dios. Acepté con gusto porque para eso fui llamado. Y ya prácticamente en 2-3 meses se estaba preparando el día de familia de todos los colegios cristianos. Cuando faltaba 15 a 22 días más o menos, me llama el director y me dice, pastor, vas a predicar en el día de la familia.
en el jardín botánico. Y yo sabía que en el jardín botánico iban 3.000, 4.000 personas en el día de familia, porque todos los colegios cristianos reunidos, los alumnos, más los padres, más los hermanos, familiares, había como 3.500, 4.000 personas en el jardín botánico. Se me tembló la pierna por varios minutos. Pero yo sabía que Dios me había llamado con un propósito y le dije, sí, claro que sí, es un honor que yo predique en el día de familia. Un día antes, yo estaba arrodillado en mi oficina orando a Dios porque había un temor en mí. Miren, se van los misioneros, los pastores, los directores, todos los grandes personajes del entorno cristiano van a estar ahí y yo voy a predicar. Para mí era un gran desafío y tenía miedo. Iba a ir Canal 4 a transmitir y para mí era, nombré luego, tenía un miedo y me arrodillé y me acuerdo perfectamente. Yo estaba en la iglesia Dulce Refugio siendo pastor de jóvenes en ese entonces. Cuando yo me arrodillé y oré y lloré al Señor en mi oficina, mi teléfono estaba así sobre la mesa y escucho que me llega un mensaje. Y yo decía, ¿quién ha de ser? Agarro y el mensaje decía, Dios te dice, haz lo que tenga que hacer. Y Dios me reconfirmó con esa palabra, con ese mensaje de texto enviado por Mariela Benítez, mi discípula en la iglesia Dulce Refugio. Y yo me arrodillé otra vez y le dije, Señor, gracias. Porque a través de esta palabra, de este mensaje de texto, tú me estás prometiendo tu presencia. Así que lo voy a hacer. Gracias a Dios lo hice y me dijeron que lo hice bien. Y llevé a la multitud a los pies de Cristo para la gloria del Señor. Hermanos, yo quiero animarle en esta noche que pueda usted escuchar la palabra que Dios puso en mi corazón. Para mí no es fácil, porque sé que siempre el oyente pide un buen sermón. Obviamente no pretendo alcanzar al profesor, no pretendo ponerme a nivel del maestro, pero sí estoy seguro que la palabra que voy a dar a su pueblo viene de parte del corazón de Dios. Así que prepara tu corazón, prepara tu oído, porque Dios te va a hablar en esta tarde. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. En Josué capítulo 1, verso 1 al 9. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 1, verso 1 hasta el verso 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Estamos en la segunda semana del mes de marzo y el énfasis es actuar con diligencia. Dios nos desafía en este año a ensanchar el sitio de nuestra tienda y extender las cortinas de nuestras habitaciones, alargar nuestras cuerdas y reforzar nuestras estacas, porque Él nos promete que nos extenderemos hacia la izquierda y hacia la derecha, y que nuestra descendencia heredará naciones y llevarían vida en lugares de desesperanza. Esto nos lleva a pensar que Dios desea manifestarse en este lugar, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, de una manera sobrenatural. El pasaje que acabo de leer y compartir con ustedes, podríamos comparar con el desafío de Dios para este año 2020. Dios llama a Josué después de la muerte de Moisés y lo desafía a extenderse, a no permanecer en el desierto, a pasar el río Jordán, a poseer la tierra de Canaán, él y todo el pueblo de Israel, para disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero Dios le advierte a Josué, para que tal cosa sucediera, debería realizar ciertas acciones que le permitiría disfrutar de la bendición de Dios. Es por eso que en esta noche yo deseo compartir con ustedes algunas acciones que nos permiten disfrutar de la bendición de Dios. Y en el capítulo 1, verso 1 al 5, encontramos la primera acción que nos permitirán disfrutar de la bendición de Dios, y es el creer en el llamado de Dios. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, verso 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. La primera acción que nos va a permitir disfrutar de la bendición de Dios es creer en el llamado de Dios. Miren, hermanos, la historia dice que recién había muerto Moisés. Josué acababa de enterrarle a su maestro, a su pastor, a su padre espiritual. Acababa de enterrarle a su mentor, a aquel que le guiaba en todas las decisiones. Pero a pesar de esa situación difícil en el cual Josué y todo el pueblo estaba pasando, Josué escucha la voz de Dios y cree en su llamado. Estaba en una situación difícil. Josué triste, Josué se siente solo,
Se siente sin su guía espiritual, sin su padre espiritual, y Dios le desafía aún a cosas más grandes. Cualquiera de nosotros diría, pero no es el momento. Dios no me puede llamar en esta circunstancia. Estoy pasando por una situación difícil. Josué pudo haber dicho, pero mi pastor acababa de morir. Recién le enterré a mi pastor, a mi mentor, a mi guía espiritual. Hubiese puesto esa excusa a Dios, o capaz pensó, si Dios quería tanto enviar o darle al pueblo la tierra de las promesas, ¿por qué no le alargó un poquito más la vida a Moisés? ¿Por qué tuvo que llevarle a Moisés y llamarme a mí en una circunstancia no óptima? Pudo haber pensado y dicho eso, pero Josué escuchó y creyó en el llamado de Dios y actuó de una manera rápida. Si leemos detenidamente la historia y un poquito más adelante, podemos ver que Josué llama a los oficiales y prepara al ejército para salir hacia la tierra de las promesas. Hermanos y hermanas, Dios nos llama siempre con un propósito. Dios le había llamado a Moisés y para preparar a Josué, para que Josué pudiera ser el responsable, el encargado de llevar a la tierra de las promesas al pueblo escogido por Dios. Pero en un momento dado Dios decide llevar a Moisés y usa la vida de Josué. Permítame decirle, cuando Dios completa su obra en nuestras vidas, Él nos lleva y prepara a otra persona. Josué creyó en el llamado de Dios. Muchos de nosotros y la mayoría de los que estamos aquí, o capaz todos los que estamos aquí, hemos sido llamados por Dios. Y hemos sido llamados por Dios con un propósito. Siendo obediente y desobediente. Siendo una persona que pone excusa o no. Siendo una persona que escucha o no escucha la voz del Señor, Dios nos llama con un propósito. Pueblo del Señor, quiero comentarle un poquito la historia de mi conversión. Dios me llamó a los 28 años de edad. Hasta ese entonces, lo único que yo quería y pensaba hacer era farrear, tomar, fumar y hacer otras cosas. Pero la farra para mí era lo fundamental. Amanecía de farra en farra, de trago en trago, en medio de cigarrillos, sexo ilícito y pecado y un montón de cosas. Cuando Dios me llamó, yo dije, a mí Dios me va a llamar, Dios va a querer usar mi vida. Y me costó creer que Dios me estaba llamando. Pero sin que me diera cuenta, Dios ya me tenía encarrilado. Y aflojó mi decisión y comenzó a tocar mi corazón para que yo pudiera entender su llamado. A lo 1 año y algo después de haber llamado al Señor, yo estaba ya en una comisión de jóvenes. Ya me había involucrado con Dios. Comencé a creer en lo que Dios podía hacer, porque me dieron el altar y yo era una persona muy tímida, muy vergonzosa. Me costaba hablar delante de 5 personas en una reunión, pero Dios comenzó a obrar en mi vida. Me hizo creer en su llamado y que Él me capacitaría para llegar a las personas. Y comenzó Dios a obrar en mi vida. Y Dios comenzó a cambiar ciertas cosas, ciertas creencias, ciertas cosas que me imposibilitaba creer que yo pudiera ser un instrumento en las manos del Señor. Con mis defectos y con mis virtudes, Dios me llamó. Hizo que yo pudiera ser un siervo de Él.
Ahora yo quiero preguntarte en esta noche, ¿usted puede creer que Dios quiere hacer algo en su vida? ¿Usted puede creer que usted es la persona indicada a quien Dios llamó para ser un agente de cambio? Una persona que pueda llevar el mensaje de esperanza a su entorno, a su familia, a su comunidad y a su ciudad. Dios te llamó a vos con un propósito. Dios te llamó con tus debilidades y defectos. Y Dios te va a capacitar. Y Dios va a cambiar ciertas cosas, ciertas fortalezas que está impidiendo que vos puedas extender el reino de Dios. Porque Dios te dice en esta noche, si crees en mi llamado, yo voy a completar mi obra en tu vida. Si crees en mi llamado, aunque te sientas débil, incapacitado, con debilidades, Dios te promete que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y te promete su presencia, así como estuve con Moisés, estaré contigo donde quiera que vayas. Y esa es la promesa de Dios para aquellos que creen en su llamado. ¿Cuánto dice amén? Amén. Aleluya. Otra acción, la segunda acción que nos permitirán disfrutar de la bendición de Dios, encontramos en el verso 7 y 8. En el verso 7 y 8 la palabra del Señor dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segunda acción que nos permitirá disfrutar de las bendiciones de Dios es ser obediente a su palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella de día y de noche. Dios le encarga a Josué algo que más adelante sería relevante en su ministerio. ¿Cuál es? Aferrarse a la palabra, a que medite en ella de día y de noche. Es ahí donde Dios se manifestará con su gloria. Es ahí donde Dios se va a manifestar con todo su poder. Es ahí donde Dios va a mostrar su grandeza. Cuando nosotros nos aferramos a su palabra, cuando creemos que la palabra tiene el poder para cambiar vidas, cuando creemos que la palabra tiene poder para hacer milagros, cuando creemos realmente en la palabra de Dios. Nunca te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra, estamos tocando el corazón de Dios. Cuando nosotros nos aferramos y permanecemos en la palabra, estamos abriendo camino para que nuestra vida sea un éxito, para que la presencia de Dios pueda estar sobre nosotros y en nosotros. Cuando al salir de acá podamos ser de bendición para la otra gente. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, Dios se manifiesta con poder y con gloria en nuestras vidas. Miren lo que pasó, creo que en el capítulo más adelante, el pueblo de Israel, guiado por Josué, se enfrentó a 5 reyes. Y cuando acabó la batalla, el pueblo de Israel obtuvo una gran victoria. Y Josué en un momento dado habla con Dios, después de haber tenido obviamente un fracaso, porque en la batalla contra Jai él perdió y experimentó también la derrota, el fracaso. Después de eso se va y obtiene una victoria enorme contra 5 reyes del norte. Y en un momento dado se va Josué delante de todo el ejército y hace detener el sol y la luna.
Por casi un día, la palabra del Señor dice que el sol se detuvo en medio y la luna también se detuvo. No hubo otro milagro igual como lo hizo Josué, porque él se aferró a la palabra de Dios y creyó en ella. Yo te pregunto en esta noche y quiero que pienses un poquito. ¿Te estás aferrando a la palabra? ¿Estás creyendo en la palabra de Dios? Dios te ha hablado de diferentes maneras y Dios te ha prometido un montón de cosas. Pero lastimosamente hemos sido muchas veces una persona de doble ánimo. A veces creemos y estamos allá arriba y creemos y pensamos que vamos a volar y vamos a llevar el mundo por delante con el evangelio. Pero al día siguiente estamos en la lona. Somos muy de estar arriba y de estar abajo. Pero cuando nos aferramos a la palabra del Señor, aún en medio de una situación difícil, Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Y Él va a manifestar su gloria y su poder. Juan Carlos, mi hijo, tenía 1 año aproximadamente. Y hubo una campaña evangelística en el Defensores del Chaco. Y toda la iglesia estuvimos involucrados para participar de esa campaña. Hubo tiempo de oración, de ayuno. Y en una de las noches predicó el pastor Satirio dos Santos. Y predicó sobre la fe. Y nosotros vivíamos con mi esposa y mi hijo Carlitos en una piecita de 50,000 guaraníes. Yo era empleado, prácticamente un poquito más de sueldo mínimo ganaba, pero éramos obedientes a la palabra. Para nosotros, obedecer la palabra era lo máximo. Nos aferrábamos por completo a la palabra. Pasamos por situaciones difíciles, pero lo único que nosotros hacíamos era orar a Dios en ese tiempo difícil. Durante 3 meses, mi hijo Juan Carlitos no dormía de noche. Lloraba toda la noche porque nació con el intestino prematuro. Y cuando él chupaba el biberón de su madre, él tragaba aire y eso hacía que tuviera dolor. Y no le permitía dormir. Durante 3 meses yo me quedaba con mi hijo porque mi esposa había tenido en cesárea. Yo me quedaba a la noche con mi hijo. No dormía y al día siguiente a las 7 de la mañana yo me tenía que presentar para el trabajo. La pastora Teresa es testigo de eso. Durante 3 meses yo no dormí. Pero durante 3 meses nosotros nos aferramos a la palabra y dijimos: Señor, te entregamos esto en tus manos. Confiamos en tu palabra porque tú nos diste este hijo y va a ser de bendición y será de bendición siempre. Y hemos declarado siempre delante de Dios. Dios hizo su milagro en la vida de Juan Carlos. Hoy ya es papá de 2 hijos. Anteayer nació mi segundo nietito. Pero nos aferramos a la palabra. A pesar de las circunstancias difíciles, hemos estado ahí, creyendo en la palabra del Señor. Este pastor Satirio dos Santos predicó sobre la palabra, sobre la fe. En ese tiempo vivíamos en una piecita de 50,000 guaraníes, como dije. Y cuando él terminó su sermón dijo: ¿alguien puede ponerse de pie y agarrar la llave de su casa por fe? Yo me puse, pero rápido, salté de ahí del cemento y agarré la llave de mi casa. Y yo ganaba un poquito más de sueldo mínimo, hermano. Agarré la llave de mi casa y declara por fe que Dios te va a proveer para tu casa. Hermano, yo mi colchón no tenía forro, pero yo me levanté por fe, aferrando a la palabra y dije: acá tengo la llave de mi casa.
Y no terminó ahí. Dice, levanta tu mano izquierda. Levanté. Decía, acá tengo la llave de mi auto. Y yo dije, acá tengo la llave de mi auto. Para muchos era ridículo hacer esto. Pero permítame decirle, cuando me aferré y creí en la palabra, Dios respaldó. En menos de un año Dios me dio para mi auto. En menos de 2 años yo estaba viviendo en mi casa propia. Cuando nos aferramos a la palabra de Dios, Dios nos respalda. Cuando creemos que la palabra tiene poder y nos aferramos a ella, Dios va a derramar su bendición sobre nuestras vidas. Así que, pueblo del Señor, yo te animo en esta noche a aferrarte a la palabra, a no desviarte de ella ni a diestra ni a siniestra. Que por sobre todas las cosas puedas decir, Señor, yo me voy a aferrar a tu palabra, voy a creer en tu palabra. Si alguien está enfermo, si tu palabra me dice que caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Declaro sanidad sobre mi familia. Dios nos respalda cuando nosotros nos aferramos a su palabra. Amén. Dice, si obedeces la palabra de Dios, si te aferras a la palabra, parafraseando un poquito el verso 7 y 8, dice, entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Nosotros mismos estamos abriendo camino para que todo nos salga bien cuando nos aferramos a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuánto me pueden decir amén? Amén? Aleluya. En el verso 9 encontramos otra acción que nos va a permitir disfrutar de las bendiciones del Señor. ¿Qué dice el verso 9? El verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La tercera acción que nos va a permitir disfrutar de la bendición de Dios es no rendirse ante la adversidad. Dice, no temas ni desmayes. Palabra de Dios para Josué. Dios sabía la limitación de Josué. Dios sabía que él podía fracasar. Dios sabía que Josué podía equivocarse, que podía tomar malas decisiones. Dios sabía que Josué podía experimentar una derrota. Entonces le dice, no temas ni desmayes. La recordación de Dios para Josué es que no tema ni desmaye. Dios sabía que Josué no era perfecto. Aunque era un hombre de Dios, podría fracasar. Josué experimentó la victoria, pero también experimentó la derrota. Experimentó la adversidad, pero Dios le prometió su presencia. Dios le dijo, donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. Solo te pido que no tema ni desmaye. Tú y yo podemos pasar por situaciones difíciles. Pero si no nos rendimos, nos espera un final feliz. Si no nos rendimos, nos espera un final feliz. Allá al último del libro de Josué, Josué anima al pueblo a creer en Dios y a servir a Dios. Y le dice, yo y mi casa seguiremos a Jehová. A pesar de que Josué experimentó situaciones difíciles, él estuvo agarrado de la mano del Señor siempre. Y cuando acabó su ministerio, él se quedó contento con todo lo que él había hecho, porque él se había aferrado a la palabra del Señor y no tiró la toalla en tiempo de lo que Dios quiere cada uno de nosotros. Tú y yo vamos a experimentar tiempos difíciles. Eso es categórico, estando con Dios o estando sin Dios. Pero es diferente experimentar situaciones difíciles sabiendo que Dios está a nuestro lado. Y es muy diferente experimentar una situación difícil sabiendo que Dios está lejos de nuestro problema. Pero aquellos que perseveran, les espera un final feliz.
Usted lee al final de la historia de Josué, usted va a decir, este hombre sí que se quedó contento con todo lo que hizo. Experimentó lo más grandioso de parte de Dios. Fue usado por Dios para llevar a todo un pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Le ubicó a cada una de las tribus y él se quedó con una porción. No le importó las cosas materiales porque él se quedó tan contento y tan satisfecho de lo que Dios había hecho en su vida que dijo, lo más importante es que el pueblo esté bien y pueda recibir la bendición del Señor. Quiero hablarle de la familia de mi esposa. Mi suegro es pastor y mi suegra es la pastora de la iglesia Dulce Refugio. Mi suegro tiene aproximadamente 74 años de edad. En el año 84, aproximadamente, ¿no? 94, falleció mi cuñado de 18 años. De una enfermedad llamada leucemia. A punto de ser egresado del tercer año, él se enfermó en septiembre. Y un mes no aguantó y se fue en la presencia del Señor. Era un chico muy consagrado a Dios. Era parte del grupo de la alabanza, ejecutaba el teclado. Era un chico prometedor, con mucha capacidad. Era prácticamente el hijo mimado, el pajagüe de la casa. Mi suegro se quedó, pero tan mal, después de la muerte de su hijo, por un tiempo. Después recobró fuerzas y continuó con el ministerio. Obvio, nunca va a olvidarse de la pérdida de su hijo, pero él superó esa situación difícil, adversa. Y continuó enseñando y predicando la palabra del Señor. Hace meses atrás se hizo un estudio y le salió a él que tenía cáncer en la garganta. 74 años de edad, sirviendo al Señor prácticamente toda su vida. Le diagnosticaron cáncer en la garganta. Se hizo 30 sesiones de radioterapia. Hace menos de un mes que terminó esa sesión de radioterapia. Pero a pesar de todo, él continuó batallando. Y hoy estuvo predicando en la iglesia Dulce Refugio. Los doctores le dijeron que iba a perder la voz y un montón de cosas, pero él hoy estuvo predicando a la iglesia del Señor. No tenemos que rendirnos nunca, hermanos. Y eso es lo que hizo Josué. Josué, a pesar de experimentar la derrota y el fracaso, él se levantó para obtener otra victoria y tras victoria. Y eso es lo que nos tiene que a nosotros animar, que después de equivocarnos o después de sentirnos fracasados, cuando nosotros no nos rendimos y nos levantamos de ese fracaso, Dios va a obrar en nuestras vidas y vamos a obtener grandes victorias. Pero es relevante que no nos rindamos. Ahí está el secreto. Yo no sé cómo llegaste en este lugar. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé cuál es tu necesidad. Pero permítame decirle, sea cual fuere tu problema,
cual fuera el momento el cual estás atravesando, Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere levantarte, Dios quiere respaldarte, Dios quiere que vos te levantes de ahí para que Él te muestre su gloria y su poder. Él tiene una tierra prometida para vos, esa tierra que fluye leche y miel. Y si estás en el desierto, Dios te desafía a pasar el Jordán en esta noche y a mirar la magnitud y la grandeza de Dios, porque Dios ya hizo todo para vos. Dios ya te entregó en tus manos su promesa. No depende de Él, depende de tu obediencia. Yo te animo en esta noche a que puedas meditar un poquito, a que puedas pensar un poquito cómo estás, en qué condición estás, en qué lugar te sentís en este momento. ¿Estás en el desierto o estás preparado para cruzar el Jordán y poseer la tierra de las promesas? Y esa es la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Nosotros no nos hemos sido llamados para estar en el desierto. Dios nos llamó con un propósito. Dios nos llamó para llevar su mensaje de esperanza. Dios nos llamó para extender su reino. Dios nos llamó para ser agentes de cambio. Dios nos llamó para cosas grandes. Y es necesario que en esta noche tomemos la decisión de creer en su llamado, de aferrarse en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, y no rendirnos ante la adversidad.